Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, planteado ya, por lo menos en la introducción del tema que vamos a hablar ahora con el ministro, el presupuesto 2017, previsiones, ¿está incluido ya algo de lo que la Corte Suprema ha dicho que le tiene que devolver a la provincia, digamos, ese dinero? ¿Hay alguna posibilidad de que también se incluya algo de este reclamo que hablamos antes del corte con el tema de los fondos coparticipables y demás, alguna variación? ¿O los recursos, o sea, los ingresos de la provincia están como venían hasta ahora y se van a plasmar así en el presupuesto para el año que viene? No, en materia de ingresos y gastos, o mejor dicho, por el lado de los ingresos, sí está incluido el acuerdo que hemos firmado con la Nación a principios de agosto respecto al ritmo de devolución de estos fondos del ANSES, del 15% de participación, que fue la sentencia a favor, el juicio que ganaron Córdoba, Santa Fe y San Luis. O sea, ¿cuánto dinero más es ya de Eso entrada? Por año son 3.000 millones de pesos, el año que viene puede ser un poquito más, 3.600 millones de pesos para la provincia. No, así que eso sí, porque ya es un hecho cierto, claro. Hay un convenio que respalda eso, ya fueron 3.000 millones de pesos más este año, así que también lo estamos coparticipando eso con los municipios. Así que el año que viene sí ya está contemplado. No está contemplada una eventual reversión o mejora del Fondo Conurbano, porque uno tiene que presupuestar hechos ciertos, no contingentes, ¿sí? por ahora, razones de precaución. Generalmente el presupuesto va acompañado con una reforma fiscal en la provincia de Buenos Aires. Usted decía, ministro, en el bloque anterior, no hay mucho margen para presionar más. Pero sí por ahí para corregir un poco la presión, para que paguen más los que más tienen, para ser un poco más progresiva. En ese sentido, digamos, ¿hay alguna reforma en estudio que contempla qué? No, sí es cierto lo que usted dice, Albino, que el proyecto de ley de presupuesto va acompañado del proyecto de ley impositiva. No necesariamente tiene que ser así, pero sí estamos también en ese trámite. No, lo que le puedo decir sí que procuramos ir hacia una estructura más progresiva, pero no está terminada todavía, donde si me permite trazar un camino acá al 2019, no necesariamente en 2017, es que haya menor presión impositiva y sobre todo los impuestos más distorsivos, más nocivos para la creación de empleo, como son ingresos brutos, por ejemplo. Sí, que generalmente explican casi el 70 o 70 y pico % de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. 75. Eso, 75, ha ido incrementándose a lo largo de los años, lamentablemente. Sí. Escuché por allí que piensan ustedes derogar un impuesto que me parece que en términos de lo que le significa como recaudación a la provincia de Buenos Aires es casi nada, pero tiene un enorme valor simbólico en esto de la progresividad, que es el impuesto a la herencia. ¿A ustedes no les simpatiza ese impuesto o es un rumor nada más? No tengo ninguna versión de ese rumor, no sé quién lo dijo. Y con relación al revalúo, ¿cómo se va a aplicar la nueva evaluación que se está estudiando con los municipios, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué se le puede adelantar a un contribuyente que está esperando o está planificando, como la provincia también el año que viene, algún comerciante, algún chacarero? ¿La provincia el año que viene le va a cobrar más o cuánto más? ¿Cómo se vislumbra? Gracias por la pregunta, porque viene bien a aclarar. El revalúo, que es medir cuánto vale el patrimonio, en este caso de los particulares inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, es una obligación legal que hay que hacer cada 10 años. Cada 10 años. Se debería haber hecho el año pasado, como muchas otras cosas, el gobierno saliente no lo hizo. La última se había hecho en 2005, así que correspondía a hacer en 2015. Así que lo que estamos haciendo acá es cumplir con una ley. Una ley que dice que cada 10 años hay que reevaluar más en contextos de alta inflación como hubo en los últimos 10 años. Así que estamos cumpliendo con una obligación legal. No tiene nada que ver eso, Fabián, con la política tributaria o cuánto se cobra del impuesto. No tiene nada que ver. Se puede hacer un revalúo y no modificar nada, se puede hacer un revalúo y modificar. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires muchas veces es que vos comprás un inmueble y resulta que terminan escriturando por el valor fiscal. Nada más que para ahorrarse unos margos de tributo, y la diferencia es abismal, digamos, entre la evaluación fiscal a ese desbarajuste se refiere, digamos, a ver, para ejemplificarlo en términos prácticos. Un contribuyente va a tener que pagar, y eventualmente en alguna transacción inmobiliaria se va a tener que pagar sobre la base del valor de mercado.
¿O va a estar más cercana a la evaluación del mercado? No estoy diciendo nada de eso. Estoy Sí. diciendo que cada 10 años hay que reevaluar, recotizar el valor de las propiedades, pero que no necesariamente eso se traduce en más o menos impuestos, de ninguna manera. La vez pasada se hizo el revalúo en 2005. La base impositiva, ministro. Si ¿Cómo? usted reevalúa los inmuebles, naturalmente la base impositiva es mayor. A no ser que modifique la alícuota, porque hoy es una alícuota lo que se cobra, por ejemplo, de un campo. Pongámosle un campo de 100 hectáreas, valuado en 100.000 pesos, pongámosle para hacerlo fácil. Paga el 1,3% de impuesto inmobiliario durante el año. No estoy siendo claro, me parece. Hay un valor fiscal y hay un valor de mercado. Sí. Lo que se está recotizando es cuál es el valor de mercado. Ahora, no necesariamente eso se aplica a la evaluación fiscal que se aplica al impuesto. Eso es otra decisión. Por ejemplo, el año pasado... ¿y entonces para qué sirve? La vez pasada se hizo el revalúo en el 2005 y se modificó recién en 2007. Se aplicó, digamos, se aplicó al impuesto. En 2007. Y se puede aplicar el año siguiente, al otro, nunca. ¿sí? Así que es una ¿Qué queda ahí en una cajita? Queda en una cajita, es una cuestión técnica que se hace con los técnicos del ARBA en este caso, con los municipios. Y a los efectos de una transacción, como decía Albino, tampoco se cuenta. No, la transacción es libre, precio de mercado. Ministro, le propongo hablar de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Yo lo he hablado con muchos, digamos, algunos colegas del gabinete suyo, incluso el propio ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y se lo he dicho. Hay medio como una sensación de que poco menos que para el PRO, o para Vidal, o para el gobierno de Cambiemos, el trabajador público, en lugar de ser enfermeros, policías, docentes, son todo más parecidos al empleado que satiriza Gasalla, más o menos. ¿Qué análisis hacen ustedes de la planta de personal público que tiene la provincia de Buenos Aires y qué perfil ha encontrado usted que tiene la planta de personal público en la provincia de Buenos Aires? Sí, le diría que ese es un prejuicio deformado de nuestra visión y de la visión de María Eugenia de los trabajadores públicos. Deformado e irreal también, ¿no? Encontramos una planta de poco más de 600.000 empleados públicos, la mitad son docentes, unos 300.000 son docentes, unos 90.000 son fuerzas de seguridad, policías y servicio penitenciario, y unos 60.000 son trabajadores de salud. Con esto le estoy completando unos 450.000. El resto 150, los otros 150 son el resto de la Administración Central. La Administración Central. Y hemos encontrado, como en todos lados, como en el medio que usted trabaja, como en un club de fútbol, como en un club de barrio, o como en una empresa privada, y hay trabajadores buenos y trabajadores no tan buenos, ¿sí? Y nuestro desafío es generar los incentivos para que los buenos contagien a los malos y no a la inversa, ¿sí? Así que diría que es una planta de personal competente en promedio, que hay que ganar eficiencia en la provisión de los servicios públicos, porque toda esa ineficiencia se traduce en peor servicio para el vecino, ¿no? ¿No va a hacer falta más desplazamientos o recortes de esa masa de personal? No ha habido recorte. ¿No ha habido? No ha habido ni recorte, desplazamiento, no sé, de un área a otra puede ser para ganar eficiencia, pero siempre con el consentimiento del trabajador. La famosa desempleo o expulsión de trabajadores que se ha denunciado en otros organismos estatales, acá en la provincia no hubo. No sé algún caso puntual, pero digamos, puede haber no cosa masiva. No, masivo. Ministro, ¿la provincia tiene definitivamente cerrada la posibilidad de reabrir la paritaria salarial este año? Mire, nosotros tenemos el diálogo, lo que siempre vamos a tener abierto es el diálogo, ¿sí? Con todos los gremios, docentes, no docentes, salud, policía me surge ahora, pero judiciales, que son los que estamos conversando en este momento. Nunca vamos a cerrar, así hayamos a cerrar el diálogo, así hayamos firmado el convenio el día anterior, ¿sí? Siempre vamos a escuchar, y esa es la política que María Eugenia quiere que tengamos con los gremios. Ahora, sí vamos a plantear en la mesa discusiones con hechos concretos, con hechos ciertos, y la verdad, Albino, que nosotros hemos cerrado, por ejemplo, con los docentes, con asistencia a la Nación, como fue para el caso de todas las provincias, un acuerdo salarial para este año de
34,6%. Y desde diciembre en adelante. Y la verdad que desde diciembre hasta acá, la inflación acumulada en la provincia de Buenos Aires es del 28%. Sí, también es cierto, ministro, que cualquier consultora dice que se va a terminar el año con un 40-41%, con lo cual ahí ya perdieron los docentes e incluso los estatales. Los estatales que quedaron en 31-32 más o menos en los dos tramos. 31 y pico, bueno, 32. Digamos, si finalmente se concretan las proyecciones, y no hablo de quienes son alarmistas, hay algunos que hablan del 50 y pico por ciento, estoy hablando de las consultoras razonables, digamos, 40, sí, 41%, están abajo. Digamos, ahí los trabajadores. ¿Sabe qué pasa? Yo no trabajo de consultor, sino de ministro de Economía, digamos, y está bien, escucho a los consultores, pero ahora el día que, digamos, trabajamos con certezas, ¿sí? No con pronósticos. Y el día que, si algún día ocurre eso, no tendremos ningún problema, nos sentaremos. Cuando eso ocurra, por ahora no ha ocurrido, ¿sí? Como le decía, tenemos una inflación acumulada a julio y agosto inclusive, que va a venir muy baja, del orden del 1%, pero no quiero hacer pronóstico, una inflación acumulada del 28%. Y hemos celebrado hasta aquí convenios que van del 31,5%, pasan por el 32,5% los judiciales, por ejemplo, a 34,5%, un poquito más los docentes. Así que todos, ningún asalariado ha perdido en lo que va del año respecto a la inflación. Y ya están cobrando todos el aumento pleno, ¿sí? Porque fue escalonado, bueno, ya todos lo están cobrando. La última, ¿no? Exacto. Así que no hay razón, porque no se ha erosionado el salario real de los trabajadores públicos, estoy hablando estrictamente, en la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos precios nuevos, es cierto, con salarios nuevos también. ¿Sí? Ministro. Con una inflación que ha sido superior a la esperada en el primer semestre, sobre todo en el segundo trimestre del año, por el impacto del aumento de tarifas, etcétera, y que nosotros cuando, por ejemplo, reabrimos con estatales, que nos habíamos quedado atrás, que habíamos firmado un 15, le reconocimos eso, con eso es la mejor muestra de buena voluntad y buena predisposición, y que no queremos sorprender a nadie en su buena fe de que vamos a reconocer aumentos que no se retrase el salario real. ¿Y los gremios no están respondiendo con esa buena predisposición que tienen ustedes? ¿Cree usted, en función de que, bueno, ya se ha anunciado un nuevo paro de los docentes, el viernes hay otro paro de los trabajadores de salud, se están programando planes de lucha? Digo, ¿cómo miran ustedes, desde su perspectiva, la reacción de los gremios docentes, de los gremios estatales de la provincia? Los gremios tienen derecho a plantear sus reclamos, sus demandas, también tienen derecho a hacer paro. Sí, el tema que complica mucho a la gente, ese es el tema. Sí, pues estaba diciendo sus derechos en abstracto, digamos. Creo sí que no han justipreciado la buena disposición de este gobierno al diálogo y a atender y a monitorear permanentemente. Como digamos, es cierto que ha habido alta inflación, sobre todo en el primer semestre, ahora está por suerte amesetándose a un ritmo muy acelerado. Lo que hace la alta inflación con mucha incertidumbre es acortar los contratos, porque bueno, nadie se quede, el que paga no se quiere quedar largo y el que cobra no se quiere quedar corto, ¿sí? Así que ese es un costo de la alta inflación, la incertidumbre asociada a la alta inflación. Pero lo hemos hecho con buena fe, hemos accedido a acortar los contratos o a monitorear permanentemente. Yo diría, para cerrar una respuesta a su pregunta, es que se está usando el derecho a huelga como un recurso de primera instancia y no de última instancia, que es lo que me parece más razonable en una ¿Y eso se interpretan ustedes que es una posición política frente a...? ¿Algún prejuicio ideológico como el que marcaba recién? Hay prejuicios, hay ingredientes políticos, hay también reposicionamientos internos dentro de los gremios, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, nunca la discusión de salarial nunca es aséptica, siempre está contaminada de ingredientes políticos. Ministro, la última pregunta de mi parte, hemos hablado mucho de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la marcha de la economía a nivel nacional. Le reprochan al gobierno de Cambiemos, en este caso, que iban a venir a solucionar el tema de la inflación, y la verdad es que se ha disparado, por lo menos este año. Las proyecciones del año que viene seguramente van a quedar plasmadas en el proyecto de presupuesto a nivel nacional. No sé si ya las conoce usted. Generalmente la provincia de Buenos Aires hace su presupuesto sobre la base de lo que presume que será la ley, sí. Exactamente la economía a nivel nacional. ¿Cómo ve, digamos, la economía del año próximo en términos de algunos
datos claves para entenderla, el valor del dólar, la inflación. Lo que dicen las consultoras. No, por eso, para hacer pronósticos, exímame hacer pronósticos, sí le puedo decir que es cierta su descripción, que sobre todo en este primer semestre la inflación fue mayor a la esperada. Déjeme interpretar que eso es una inflación atribuible a la represión anterior, a la represión de precios anterior, digamos, está asociada a un dólar artificialmente bajo y a tarifas artificialmente bajas. Sí, bueno, entonces, también es cierto, ministro, que el gobierno decía, en realidad esto no se va a disparar porque ya la economía funciona al dólar blue, que es más o menos en aquel momento como al precio de ahora, digamos, básicamente. Se equivocó en el pronóstico, digamos. Sí, mire, yo no soy acá un exégeta del gobierno nacional, ¿sí? Lo que estoy tratando es de responder su pregunta anterior haciendo un análisis de que eso fue un fenómeno transitorio y no permanente, en el sentido de que como era un fenómeno por única vez que corregía una distorsión previa que era dólar artificial y tarifas artificiales, bueno, es un impacto que tiene por única vez que pegó, sobre todo en el segundo trimestre del año, pero que ya terminó. Y a las claras está que la inflación de junio fue menor a la de mayo, la de julio menor a la de junio, y la de agosto va a ser menor a la de julio, y que terminaremos el año con una inflación, no quiero hacer pronósticos, pero digamos, más abajo que la que teníamos mensualmente, que la que teníamos en 2015, que teníamos una inflación del 2% a fines de 2015. Y que eso nos encara al 2017 con un escenario de mayor certeza, con una inflación más baja, presupuesto dirá entre... ¿Y la economía se va a reactivar, ministro? Bueno, y esas son condiciones, lo que necesita el sector privado, el inversor, en este caso es certezas, o por lo menos certidumbre, dado que las certezas son difíciles de conseguir en materia económica, pero sí que le permita medir su rentabilidad con mayor previsibilidad y con eso, sí, bueno, hundir capital en la provincia, en este caso, en la Argentina, y recuperar un círculo virtuoso del crecimiento que tampoco va a ser eufórico, ¿sí? Pero que se perdió hace 4 años y medio, ¿no? Ministro Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Gracias por invitarme. Gracias, ministro. Muy bien, ya volvemos.